Y bueno, estamos nuevamente, amigos y amigas, acá respondiendo pues a muchos de sus inquietudes. Hemos ahora decidido profundizar un poquito en lo que son estos dos términos, el izquierdismo y el derechismo, o los sectores, como le llaman, de la derecha, sectores de la izquierda. Y vamos a comentar con nuestro analista en Centroamérica y nuestro analista ya en Europa, para que después de estas 2 horas o quién sabe, hora y media, ustedes, amigos y amigas, estén tal vez un poquito más claros de lo que son los términos, que en el caso de El Salvador, cuando estemos con nuestros analistas, nos van a explicar un poquito también lo que es, cómo está esta aplicabilidad en la realidad salvadoreña, ya que se dice que en El Salvador hay un partido de izquierda que ahora gobierna. Y por lo que hemos recibido de todos nuestros amigos y amigas, el partido de izquierda, que obviamente el izquierdismo está en contra del derechismo en teoría, y obviamente pues en el caso de El Salvador tendría que haber significado cambios estructurales de sistema. Mas sin embargo, en El Salvador en estos momentos el partido que se llama de izquierda, en lo que se ha convertido en El Salvador es un administrador de un sistema capitalista neoliberal. De ahí que entonces vámonos directo hasta Europa con nuestro analista y luego vámonos para Centroamérica. Adelante, Europa. Bueno, tengan muy buen día a todos los que escuchas. Sí, la verdad es bastante interesante este tema. Y bueno, para entender un poco, me gustaría a mí, no entender un poco, quizás conocer un poco más. Haría yo un pequeño esbozo de dónde vienen los términos de izquierda y derecha. Y esto pues, este término de izquierda y derecha viene de la Revolución Francesa. Por allí, en el auge, por decirlo así, de la revolución, hubo ciertas reuniones que se organizaron, donde lo que se pretendía pues era llegar a tener un consenso entre las partes que estaban en pugna, ¿verdad? Y en estos pues que eran los revolucionarios, estaban a favor de la revolución, y los que estaban en contra. Entonces pues la iglesia, como estaba metida en todo, obviamente era un curita el que estaba dirigiendo esta reunión. Entonces les dijo: miren, vamos a hacer una cosa para ordenar la situación aquí. Unos se sientan a este lado y los otros al otro lado. Y entonces los que estaban, los revolucionarios, se sentaron al lado izquierdo y los otros pues al lado derecho. Y entonces pues de ahí empezó de ahí exactamente donde se da el origen a lo que se llama izquierda y derecha. Y de ahí pues se va derivando en conservadores, medio conservadores, ultra izquierdistas, y bueno, todos esos términos que hoy en día venimos conociendo. Y de allí pues que se hizo más popular todavía, porque había medios de comunicación ya en ese entonces que estaban a favor de la Revolución Francesa, y obviamente los que estaban en contra. Y entonces pues allí es donde se populariza esos términos de izquierda y derecha. Bueno, eso como un pequeño recordatorio, diría yo, de dónde viene
o cómo nace el término de derecha e izquierda. Entonces, bueno, que si la Revolución Francesa fue realmente una cuestión netamente dirigida por trabajadores y para los trabajadores, ese es un tema que no lo podemos tocar ahora, pero de ahí es donde nace todo. Ahora, con el tiempo, pues nosotros estamos totalmente concientizados lo que significa izquierda y derecha, y cada ala, por así decirlo, tiene sus propias contradicciones también, y de ahí pues poco a poco se fueron desarrollando lo que mencionaba anteriormente, como ultraderechistas, conservadores, ultraizquierdistas, ya con las teorías más acabadas de Marx, por ejemplo, donde se van asentando todavía más y moviéndose lo que son los comunistas, los socialistas, o encajándose ya en el sentido de izquierda. Entonces, pues, vemos de que en términos históricos, lo que la izquierda significa es normalmente es un movimiento que se opone a determinado orden establecido, y por la misma historia en que se da ese orden establecido, pues es el que está, o del que se aprovechan y se han aprovechado históricamente los más poderosos, sean reyes como fueron en el pasado, y todavía tenemos en España, tenemos reyes, tenemos en Inglaterra, tenemos en Holanda, tenemos en Bélgica, y hay todavía bastante. La lista es larga de países con reyes hoy en día que obviamente están muy metidos en lo que será la derecha, o sea, en el, no me gustaría decir robo porque no es un robo, pero en el asentamiento de esos círculos de poder que se han incrustado en esos sistemas para aprovecharse de las mayorías. Y bueno, los representantes de esas mayorías, que históricamente no vienen de la misma mayoría, sino que han salido de la misma derecha, como por ejemplo el mismo Marx, por ejemplo, no venía de familia pobrecita, era una familia de religión judía, que al fin se optan por convertirse al cristianismo, ¿verdad? Y de allí pues tenemos muchos, en el camino de la historia tenemos muchos, por no decir todos, pero quizás un 90% de esos representantes de las grandes mayorías que no nacen de allí, ¿verdad? Pero sin embargo son los que tuvieron tiempo, ¿verdad? Los que tuvieron el estómago lleno como para desarrollar esas teorías que nosotros pues le llamamos socialismo, comunismo y todo eso. Entonces pues sí, históricamente es entre izquierda y derecha es una pugna histórica la que hay, ¿verdad? Que a mi juicio no significa que no se puede llevar que no se puede llegar a un entendimiento. Claro, la izquierda y la derecha pueden llegar a un entendimiento, pero eso va a pasar solamente cuando los políticos estén desarrollando políticas de país, políticas de plataforma, y ahí quizás hay un pequeño ejemplo que se está dando hoy en día, es aquí en Alemania, que son los socialistas,
me voy a quedar yo con el término, que no vamos a entrar a que si realmente son socialistas o no. Estamos con cuestiones terminológicas. Entonces, que los socialistas hacen una coalición con los derechistas, con los capitalistas, y son prácticamente los que están manejando ahorita el gobierno de esa coalición, de la CDU y el SDP. Pero, como decía anteriormente, el pivot que están utilizando eso es un programa hasta cierto punto, es un programa de país, ¿verdad? Y pues por otro lado ahí hay ya muchos intereses también, incluso supranacionales, que están metidos. Pero bueno, como vuelvo a repetir, estamos en cuestiones terminológicas, ¿verdad? Se puede, la historia comprueba, ¿verdad?, de que aquella lucha de clases que Marx decía que es una cuestión que no se pueden, no recuerdo exactamente cómo es que decía, pero entre derecha e izquierda, entre capitalistas y explotados, es una cuestión irreconciliable históricamente. Pues la verdad es que no es irreconciliable, pero para eso sí se necesita, en primer lugar, gente consciente de lo que está haciendo, gente honesta, gente con valores morales casi divinos, diría yo, porque serán los términos que más conocemos. Y bueno, entonces es aquí donde, si nosotros llevamos ese bagaje histórico de lo que significa izquierda y derecha El Salvador, vemos que tan diferente la situación no es. ¿Verdad? La izquierda y la derecha obviamente nacen también bajo la misma perspectiva, ya que son hijas de la Revolución Francesa, hablando en términos, hablando terminológicamente, aclaro otra vez, ¿verdad? Y es donde la derecha pues se incrusta en ese sistema de gobierno, llámese corona española antes, hoy capitalismo, ¿verdad? Entonces la izquierda igual, los que se quieren quitar el yugo que esos pocos le han puesto a puro huevo, diría yo, porque aquí no se puede hablar de otra manera, creo. ¿Verdad? Pero estos dirigentes izquierdistas, la mayoría tampoco vienen de no son hijos de esas mayorías, no son hijos de esos obreros explotados, ¿verdad? Y los pocos que han salido de esas cunas es gente que desgraciadamente no tiene una base moral bien fundamentada, ¿verdad? Son esos que no se reconocen a sí mismos con su raza, ¿verdad? Quizás será un ejemplo no tan bonito, pero aquí se me viene a la mente Michael Jackson queriéndose cambiar el color de piel, ¿verdad? Es una renuncia a la propia identidad de ellos. Entonces quizás la situación de Michael Jackson, ahí vienen cuestiones psicológicas y todo eso que tampoco quiero entrar en ello, pero cuando estas personas no tienen un fundamento moral, cuando no tienen una conciencia no de clase, sino una conciencia humana totalmente desarrollada, es donde cuando llegan al poder se pierden. ¿Por qué? Porque me decía a mí un doctor, me recuerdo, en Guatemala, mire, lo que ha pasado, decía él aquí, poco después de los acuerdos, de la firma de los acuerdos en Guatemala, me decía, mire, lo que ha pasado aquí en Guatemala es que a la cúpula de los ex guerrilleros, me dice, los tienen, me decía,
presos en hoteles de 5